Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Maestra Tania, ¿quieren grabar la introducción? Sí, claro. Hola, pues buenas tardes. Nos encontramos hoy martes 3 de septiembre en nuestra sesión del día martes. En esta ocasión vamos a seguir abordando temas que tienen que ver con la pronunciación. Parte de la sesión la vamos a ocupar en todavía trabajar con algunas cosas a partir de los pares mínimos que estuvimos viendo la semana anterior y de ahí vamos a trabajar unos ejercicios que tienen que ver eh, con la prosodia, es decir, con cuestiones de el énfasis y la entonación. Vamos a trabajar unos ejercicios a partir o con ejemplos en lenguas indígenas. Les vamos a pedir justo que ustedes identifiquen estos elementos en algunas palabras o en algunas frases de sus lenguas. Y después vamos a pasar ya de lleno a la cuestión de la pronunciación en el marco de la enseñanza de una lengua indígena. Entonces, vamos a platicar un poco sobre un articulito que trae una revisión de algunos materiales que hacen énfasis o no, o más bien de qué manera trabajan con la pronunciación. Y vamos a terminar platicando un poco sobre una propuesta metodológica que propone también unos especialistas pues en el campo de la fonética y fonología, para la enseñanza de la pronunciación o el desarrollo de la pronunciación cuando se enseña una lengua como segunda lengua, ¿no? Y ahí vamos a platicar un poco sobre su propuesta y cómo nosotros podemos tomar algunos elementos de esta propuesta para hacer nuestras propias planes de clase o nuestras propias propuestas, pues, para enseñar pronunciación en nuestras lenguas. Entonces, básicamente esos son los contenidos de la sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida y espero sea de su interés. Entonces, eh, bueno, adelante. Muy bien. Entonces, eh, voy a permitir hacer una exposición, espero que sea breve, porque estuvimos viendo algunos aspectos de la fonología, es decir, de los sonidos como tales, y entramos un poquito a lo de los pares mínimos. Pero hay también, como la maestra Tania nos acaba de decir, otros aspectos de la pronunciación que son importantes, como la entonación, el énfasis, el acento. Y queremos hablar un poco de eso para... no se trata de tener conceptos muy técnicos, pero sí como una idea que nos ayude como a explorar también, que les ayude a ustedes en sus propias lenguas a explorar estos aspectos, cómo se manifiestan estos aspectos en cada lengua. Entonces, em, eh, este campo que va más allá como de los sonidos individuales, podríamos decir, con los que se forman las palabras, y que tiene que ver, sí, con palabras, pero también con eh, segmentos más amplios de, del habla, es decir, frases, oraciones, lo que llamamos discurso, perdón, es lo que se llama generalmente la prosodia, que a veces, desgraciadamente, se ha visto como desplazada u olvidada en algunos programas de enseñanza, pero que algunos autores lo han ido retomando, porque es algo que es muy importante también dentro de la enseñanza, en- que tiene que ver, claro, con esta competencia lingüística, pero también eh, tiene eh, muchas consecuencias para la comunicación como tal, y eso es lo que también queremos hacer, queremos evidente con esto, ¿no?
Entonces, si para ver la importancia de esto, hay un, un ejemplo como de un enunciado que si no tuviera ritmo, ni melodía, ni acentuación, podríamos, por ejemplo, decir el pequeño pájaro que cantaba en el árbol voló repentinamente, ¿no? Entonces es como que no hay como mucha, hay cierto tono, pero no hay como modulación. Es casi como el efecto producido por un robot, ¿no? Como simplemente ir diciendo como los sonidos como tal, sin ninguna variación de melodía, ni de acento, ni de ritmo, que son básicamente como los que usamos al hablar en nuestras lenguas. En todas las lenguas usamos estos aspectos. Y claro, interpretar un enunciado va a ser muy difícil porque sería complicado ir viendo las sílabas sin algo que nos indique dónde están las fronteras como entre ciertos grupos de palabras, y que eso también, ese énfasis, lo marcamos en las frases para eh, eh, resaltar una información que queremos sobre otra, por ejemplo. Ahorita vamos a ver otros ejemplos, pero eh, también no sabemos si nos están afirmando algo, nos están preguntando algo, eh, con qué intención comunicativa, etcétera, ¿no? Entonces, en las interacciones orales, ningún hablante producen como de esta manera. Siempre hay en la lengua hablada fenómenos ligados a, a estos aspectos de modular la voz. Subimos y bajamos el tono, ponemos relieve en ciertas sílabas para distinguirlas de las demás, ¿no? Alargamos unas, acortamos otras, variamos el ritmo, en ciertos contextos modificando la velocidad, hablando más rápido, más lento, etcétera. Entonces, todo esto hace que, por ejemplo, un enunciado como el que acabamos que casi seguramente no se entendió, que podamos producirlo con diferentes patrones fonéticos y también con significados distintos. Esto es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, como simplemente dar como una información, por decirlo así, el pequeño pájaro que cantaba en el árbol voló repentinamente, ¿no? Estoy afirmando. Pero también, si digo, el pequeño pájaro que cantaba en el árbol voló repentinamente, entonces, sí, estoy haciendo una pregunta, un cuestionamiento. O también estoy dando como cierto efecto, diciendo, el pequeño pájaro que cantaba en el árbol voló repentinamente. O como algo que me asombra, ¿no? El pequeño pájaro que cantaba en el árbol voló repentinamente. Entonces, es decir, los sonidos de alguna manera son los mismos, pero estamos enfatizando, dándole cierto ritmo y con una intención comunicativa muy diferente, como en estos cuatro casos que pusimos, ¿no? En- y sin patrones, por otro lado, vimos lo de los pares mínimos. También eh, nos sirven para distinguir significados de palabras diferentes que cambian en un fonema, pero en palabras donde los fonemas cambian en su acento también, eso son
pares mínimos. Por ejemplo, si digo, a ver, ¿qué número te tocó? ¿No? A ver, pues yo cuando traigo mis cosas las numero, ¿sí? Entonces ahí hay diferencia entre número, numero y, a ver, ¿quién lo numeró? Entonces ya son como tres eh, eh, diferentes significados, ¿verdad? En un caso el número es un sustantivo, numero es una acción y número es también una acción, pero en pasado. Entonces, eh, fíjense, toda esta distinción nos las da los patrones de acentuación. Eh, esto, claro, tiene que ver, aunque no exactamente, con algunos ejemplos que ustedes nos pusieron, donde, por ejemplo, cambia el tono, ¿verdad? En las lenguas tonales es algo parecido, pero ahí más bien es porque sube el tono o se alarga también, ¿no? Aquí es como en qué sílaba de una palabra se acentúa. Número, numero, número, ¿no? La final. Muy bien. Eh, y sin esto no podríamos distinguir, por ejemplo, si nos están haciendo eh, dando una información o nos están preguntando, por ejemplo, ¿está lloviendo? O ¿está lloviendo? ¿Sí? Claro que también eh, puede ser incluso por el contexto, cuando uno se asombra, ay, está lloviendo, como diciendo, ¿a poco ya está lloviendo? ¿No? En fin, todos estos matices también los vamos aprendiendo, por supuesto, por el contexto eh, de cómo usamos el lenguaje en una situación dada. Mm, Dice, déjenme ver, estoy trabajando con un texto. Entonces, casi todo, bueno, más bien todas las lenguas del mundo hacen uso en mayor o menor grado de patrones de acentuación, patrones de melodías, patrones rítmicos para expresar significados. En- Muy bien. Entonces, la prosodia es como esta disciplina que estudia estos fenómenos de la pronunciación. Eh, hay eh, digamos, tres fenómenos esenciales: la entonación, la acentuación, como en los últimos ejemplos de número, 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 y el ritmo que se va dando también en las variaciones temporales en lo que se va diciendo. Desde el punto de vista fonético, bueno, hay estudios de cómo va subiendo la frecuencia, todo. No nos vamos a meter, por supuesto, en eso, pero eh, aquí lo importante también es que eh, podemos modular la voz para transmitir como otro tipo de información que no es necesariamente lingüístico. eh, por ejemplo, como un sentimiento, ¿no? En la primera frase del pequeño pájaro que estaba en el árbol, una persona que se encuentra triste quizá vaya a decir, el pequeño pájaro estaba en el árbol, voló repentinamente. Entonces, al hacerlo más lento con ese tipo de entonación, también transmitimos eh, sentimientos, ¿no? En una, esto, en una conversación telefónica donde no tenemos como otra fuente de información más que la voz de a quien estamos escuchando y tampoco la persona que nos escucha. eh, ahí
al decir algo así, como que nos pedirían, si decimos una frase así, reconocería cuál sería nuestra emoción, ¿no? Como de tristeza, etcétera. Entonces vamos, es decir, es una, eh, o simplemente al hablar de algún otro episodio y decir, sin necesidad de expresar directamente lo que estoy diciendo, es una muestra de mi tristeza, lo decimos como simplemente con el tono en cómo lo decimos, ¿verdad? Eh, También, por supuesto que en la prosodia, es decir, esta pronunciación, pues se estudia como los diferentes acentos de la variación dialectal, sociolingüística, estilística o incluso individual, ¿no? Dialectal, ¿por qué? Porque, pues, por ejemplo, los dialectos del español, chico, como dijo la maestra la otra vez, los cubanos, que van a hablar con un tono y con otro ritmo muy diferente, ¿no? La sociolingüística, por ejemplo, pues, ¿qué onda? ¿Qué milanesas? ¿Qué no nos visteces? ¿No? Sabemos que hablamos como de ciertos barrios de la Ciudad de México, o, pues, ¿qué onda, maestro? A ver, presta, maestro. En fin, o estilísticos también, cuando estamos en una situación más formal. Eh, Tengo el gusto de recibirles en este recinto sagrado para celebrar con mucha alegría en esta magnífica ocasión, ¿no? En fin, y también individual, porque pues, hay quien habla así, pues, oye, ¿qué onda? Cada quien tenemos nuestro estilo también, ¿verdad? Pero todos estos fenómenos como que se dan también a todos estos niveles. Y eh, por ejemplo, eh, el, si les pedimos incluso a dos personas que hablan el español, el primer que dijeron esto de el pequeño pájaro que estaba en el árbol voló repentinamente, seguramente en el norte, pues el pequeño pájaro que estaba ahí en el árbol, pues voló repentinamente, ¿no? O en la costa a lo mejor dijeron, o el pequeño pájaro que estaba en el árbol, voló repentinamente, ¿sí? Entonces vemos que esos, por ejemplo, serían como variaciones dialectales, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter mucho en cómo se representan estos, pero básicamente serían como unas de las principales informaciones que les queríamos compartir de cómo nos tiene como diferentes funciones eh, para marcar tanto qué es lo que estamos haciendo, si estamos dando una información, si estamos haciendo una invitación, si estamos dando una orden, ¿no? Eh, También si estamos enfatizando una información dentro de una oración, resaltando, ¿no? Este, por ejemplo, cuando dices, si digo, este es mi lápiz, ¿no? Pero otra cosa es cuando como que alguien lo va a tomar y digo, este es mi lápiz, ¿eh? Es mi lápiz. Bueno, digo, eso parece en una pelea a nivel de preescolar, pero bueno, pero sí, también en adultos pasa. Y eh, entonces, lo importante es que transmitimos
significados por los cambios de tono, ¿sí? Y esto es importante. Claro, hay lenguas tonales también y lenguas que se llaman entonativas, como de las lenguas tonales en nuestro país tenemos muchos ejemplos, ustedes nos han puesto también ejemplos. Y entonativas, bueno, muchas lenguas por ejemplo, las lenguas zapotecas, mixtecas, pero también hablando del mundo como el chino mandarín, el vietnamita, también son tonales y entonativas porque, fíjense yo, la verdad, el francés, portugués, el italiano tienen como también sus acentos, sus tonos. Yo no me había dado cuenta que hasta hace poco, digo, es poquísimo, pero es que nadie me había, no, como que nadie me había hecho fijarme que en el francés todas las palabras son agudas, ¿no? Sí, es decir, que terminan, se acentúan en la última sílaba, ¿no? Algunos ejemplos de las primeras ciertas lenguas asiáticas, todo va en la última sílaba. No les puedo hablar en francés porque desgraciadamente no sé, pero eh, por ejemplo, eh, voulez-vous danser, todas las palabras terminan en la última sílaba. Es algo que, que pues es curioso, pero creo que también hay por ahí otra lengua, no me acuerdo eh, de las germánicas, por allá por el norte también tienen esa característica. Eh, en fin, y bueno, esto porque es importante reconocerlo en nuestras propias lenguas y ver las diferencias con las lenguas a quienes les estamos enseñando, porque eh, es una parte que también hay que aprender para que se pueda transmitir bien los significados en la lengua. Entonces, eh, eh, y eso es lo que en nuestras clases también tenemos que abordar este aspecto de lo que sería la pronunciación. Entonces, hasta ahí lo dejaríamos por lo pronto. Creo que nada más decirles que técnicamente estos rasgos, es decir, los rasgos que estudia la pronunciación, se llaman a veces suprasegmentales porque van más allá de una partecita, sino que afectan como a toda una palabra o toda una frase, eh, eh, más allá de las sílabas, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces con esas ideas lo dejamos en este momento y le dejamos la palabra a la maestra. Bueno, si hay preguntas o dudas, y ya después vamos a ir comentando porque también queremos que ustedes nos vayan poniendo ejemplos de sus perfiles. Y de hecho tenías por ahí un ejercicio que era sobre prosodia, ¿no? Creo que entre los que... Sí, que se los podemos compartir después para que lo vayan viendo. Pero, por ejemplo, una pregunta para las diferentes lenguas es que ustedes vean cómo se usan los rasgos de énfasis, de entonación, de acento en su propia lengua, por ejemplo, para preguntas, para afirmar o negar, porque tengo entendido que en algunas lenguas como el zapoteco hay ciertas, aparte de la entonación, puede haber también alguna partícula, algo que se dice que nos dice que estamos haciendo una pregunta, ¿no? No sé si es cuando dice la al final de la frase, pero eh, seguramente esto pues varía de acuerdo
puede ser diferente en cada una de estas. Por ejemplo, para afirmaciones, negaciones, se marca en la entonación o como también quizás en el orden de las palabras, usando alguna partícula. Y también como sería interesante como ver para, para qué otras funciones sirven el énfasis y la entonación en su lengua. Seguramente para muchas, pero por ejemplo, como para esto que vimos, este, eh, para no solo pedir información y afirmar, pero también para mostrar eh, emociones, cómo se muestran, ¿no? Sorpresa, enojo, eh, órdenes, etcétera. No sé si por ahí va también un poco lo que comentaba el experto. ¿Alguna duda o comentario sobre este tema? Sin duda es apasionante y cada vez que nosotros tenemos una conversación, estos elementos o estos componentes que está o que ha mencionado el maestro César están presentes, ¿sí? Y la forma en que nosotros entonamos o tenemos justo, ponemos énfasis en ciertos momentos de nuestra conversación, también son importantes porque ahí va también significado y también ahí va un impacto frente a quien nos está escuchando, ¿no? Entonces, maestra Marta, adelante. Compañeros, no sé si se me escucha. Sí, se Se me escucha escucha. bien, maestra. Se le escucha bien, sí, Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, maestras, buenas tardes. Una disculpa que no pudimos llegar un poquito antes del trabajo, pero ya estamos por aquí. Eh, estas reflexiones a mí me gustan mucho porque me hacen pensar en mi lengua, me hacen pensar en mi existencia. Para mí es muy importante porque al escuchar su palabra reflexiono los tonos que luego nosotros hacemos cuando hablamos la lengua. Por ejemplo, nosotros, el tono de ajá, ah, podemos decir que no tiene significado para quien lo escucha, un castellano hablante, otros que no entienden la lengua. Pero si estamos en una conversación y están hablando personas adultas y dicen, ajá, es estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Y obedezco tu palabra. Eso quiere decir la diferencia entre ajá y aunque se oyen los tonos. Preguntaba si se usa los signos de interrogación o las tonalidades, los tonos de signo de interrogación y signo de admiración. Sí, bueno, yo desde que pensé enseñar el náhuatl, no sé si se usaban o no, yo los uso, les digo, igual que como se hace en el español, se hace en el náhuatl. Para preguntar, tienes que darle la entonación. Y, por ejemplo, tignekin chiquihuite, ¿qué es el chiquihuite? Tienes que preguntar, entonces tienes que poner los signos ya en la escritura gramaticales para que pues la otra persona lo haga con el tono, ¿no? O la admiración. Algo que caracteriza también el náhuatl cuando es mucha euforia. Nosotros, bueno, yo soy de una montaña que se llama Buenavista, entonces cuando nosotros hablábamos en la casa, decían, ahí está, que cuando hablábamos en náhuatl era una euforia que casi gritábamos. Pues estábamos en la montaña, creíamos que nadie nos oía, nada más entre familia, entonces expresábamos en náhuatl muy fuerte. Y ya cuando bajas al valle o a donde ya vas a la ciudad o al municipio, tiende a cambiar. Ahí tienes que hablar, quedo por la discriminación. Entonces se habla entre dientes. Falta una gente mestica te fácil, gente pielía, ahí así. Entonces casi le estás hablando a la persona,
en el oído o te tapas con el rebozo. Bueno, cuando yo bajaba a la venta, pues, mi rebozo nada más veía que se movía mi rebozo, pero yo estaba hablando y la persona que estaba cerca de mí me estaba escuchando, pero no era como la euforia que lo hacíamos en la montaña. Entonces, eh, también otra, el acentas cuando estás en la conversación, das afirmado que lo que está diciendo esa persona es correcto, pero el mismo hace el desacierto, que no estás afirmando lo que esa persona te está diciendo. Y de esa manera, por medio de tonos, de gemidos, vamos a decir así, o no sé cómo se pueden llamar, estás enfatizando si estás de acuerdo con las conversaciones o no estás de acuerdo, si estás de acuerdo en obedecer o no estás de acuerdo en obedecer. Eh, entonces sí se da ciertos tonos pasivos, activos dentro de la lengua, que cuando tú enseñas ya esos tonos se pierden. Yo le llamo, no sé, ustedes tendrán mejor nombre porque yo no lo he encontrado. Yo siempre, modo y forma de la lengua. Son modos que se dan en la conversación y que se establecen, pero que no están escritos, porque son modismos que expresas con tu cara, que expresas con tus manos, y que al analizar ya mi misma cultura en otro espacio con otras interpretaciones, ejemplo, cuando ahora que yo trabajo en la comunidad y hacen las interpretaciones, cuando el mayordomo, el intérprete va a hacer el pedimento, también ahí se dan muchos modos y formas que no se dicen, pero a través del modo como se mueve la persona, como lo expresa, como baja el sombrero, como entrega la veladora, se está hablando, se está dando a entender lo que con palabras ya no se puede hacer porque aunque lo hacen en castellano, pero se quedó ese modo, esa forma de expresar. Y sí, que creo que así es la ejemplificación o lo que usted nos está dando su palabra de cómo se da en nuestra lengua y que debemos hacer esas reflexiones muy sabias porque nos ayudan mucho como a volver a lo nuestro, ¿no? Volver a ver si lo hacíamos o no lo hacíamos o si existen nuestras lenguas. En mi caso sí me gusta mucho esta conversación porque me hace reflexionar. Gracias. Muchísimas gracias, qué buenos ejemplos nos dio nuestra. No sé si alguien más quisiera compartir. Parece que la maestra Tania tuvo problemas porque parece que se desconectó. Bueno, ojalá que se regrese, pero ¿quién quisiera comentar? Poner algún otro ejemplo? Y alguien nos dice, Justina, que no está muy estable la señal, ¿verdad? Se ve que no, algunos sí nos favorecen, otras no. Sí. Si no, vamos a continuar. Localizar el... No se escucha muy bien, profe. No, perdón, es que estoy buscando eh, un texto que Ah, ok, en- ok. para lo que sigue. Dale, Sí, maestra. espero que todo haya cerrado.
¿Me escuchan bien? Sí, ya, qué bueno. Sí, Ay, es que me Sí, ya. sacó y no sí, podía sí, entrar, sí, nos perdónenme, imaginamos, sí, pero ya está. pero ya estoy aquí. Adelante, entonces, si quiere Bueno, maestra, ya me perdí lo último que estaba platicando, pero afortunadamente está la grabación y ahí puedo escuchar ya las últimas cosas que dijo. Gracias. No, al Gracias, contrario, maestra. y nos dio muy, muy buenos ejemplos la maestra Marta. Sí, escuché parte, pero ya después ya no, se cortó pues el internet y ya no pude. Pero bueno, ya estoy aquí. Este, Vamos a entrar un poco ahora en esta cuestión de sí la pronunciación, pero justo ahora a partir o enmarcado en la enseñanza de una lengua. Entonces voy a compartir. mm, ¿Ya lo ven en pantalla? Sí, sí se ve bien. Gracias, Sí, sí se ve. gracias, gracias. Ah, 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 mm. Bueno, esta es la primera que vamos a ver. Espérenme un segundito. Y ahí está. Lo que quiero compartirles primero es un artículo que se titula, como ven ahí en sus pantallas, se titula La enseñanza de la pronunciación en el aula del español como segunda lengua, ¿sí? Del método tradicional al enfoque comunicativo. Entonces, es una publicación del año 2012 de unos colegas costarricenses, es de una colega costarricense, y básicamente lo que aborda este artículo es justo el análisis de varias propuestas de enseñanza de la pronunciación y retoma cuatro textos, cuatro materiales para la enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, se va haciendo como un análisis de las diferentes propuestas de este método tradicional, después el método audolingüe y después van como enfatizando más hacia los planteamientos que hacía el enfoque comunicativo cuando surge, ¿no? Eh, y lo que hace al final es presentar las características de lo que ella analiza en estos materiales para la enseñanza del español como segunda lengua y al final hace como una pequeña comparación a partir de las cuatro propuestas didácticas, ¿no? Eh, y bueno, cabe decir que una de las cosas que tienen en común los textos que se analizan en este artículo, eh, pese, dice ahí la autora, que pese a las diferencias a nivel metodológico entre los textos que se seleccionaron, tienen un punto común o un punto en común, pues, y es que los cuatro están dirigidos, estos materiales que se analizaron, están dirigidos a eh, hablantes que se sitúan en un nivel principiante, ¿no? Entonces toman el nivel de principiantes y de ahí es que ellos analizan estas diferentes propuestas para el desarrollo de la pronunciación en el marco de cursos para la enseñanza del español como segunda lengua. Vamos a ver un poco qué es lo que presenta este artículo. Dicho sea de paso, creo que les presente hoy este artículo justo es para enmarcar el papel que tiene el desarrollo de la pronunciación en diferentes propuestas, ya sea metodológicas o que se vean plasmadas en propuestas en diferentes libros o manuales para la enseñanza de una lengua. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que trae. Espérenme, es que
Sí, ya. Disculpen. Lo primero que hace es que aparece una parte, por supuesto no les voy a leer todo lo que trae esta lámina, pero sí quiero comentar un poco al respecto. Lo que presenta la autora es una reseña para la enseñanza o de la enseñanza de la pronunciación en el ámbito de las segundas lenguas. Y entonces va haciendo como este listado de los diferentes métodos y poniendo de manifiesto cuál es la importancia que le daban estos métodos a el desarrollo de la pronunciación. Entonces vemos, por ejemplo, que en el método de gramática traducción, justo por las características que tenía este método, pues deja a un lado el componente fonético, ¿sí? Es decir, la comunicación oral no era prioridad. En cambio, pues en el método directo presenta, por ejemplo, el aprendizaje de la pronunciación se basa en la imitación y repetición más aproximada del modelo que se escucha, ¿no? Y después se sigue, ¿no? Con los métodos naturales que enfatizan la importancia de escuchar y de evitar forzar el habla, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, los aprendices tienen la oportunidad de internalizar el sistema de sonidos de la lengua meta para luego reproducir los sonidos con precisión. También está el método audiolingüe, que ahí se sigue utilizando la técnica de repetir los sonidos que modela el profesor. Y también aquí se hace ya uso de sistemas de transcripción fonética. Pasan también revisión sobre el enfoque cognitivo, que justo en donde se anota que hace un lado el componente fonético, en tanto que ahora o en ese entonces consideró que alcanzar una pronunciación cercana a la de un hablante nativo era un objetivo que no realmente se iba a lograr. Me interesó encontrar, por ejemplo, el método comunitario, en donde, y lo voy a leer porque me pareció interesante, se rescata el uso de la grabadora para que el estudiante pueda monitorear su propia producción de sonidos con la guía del profesor, quien actúa como un modelo en la realización de sonidos, ¿no? Y de ahí transitan hacia el enfoque comunicativo, que enfatiza la fluidez y la expresión oral a partir de situaciones reales de comunicación, pero se hace en este método, bajo este enfoque comunicativo, se rescatan técnicas de metodologías anteriores, por ejemplo, como escuchar, imitar o realizar transcripciones fonéticas o el uso de los pares mínimos o también se utilizan otras herramientas como leer trabalenguas o recitar en voz alta o grabar la producción de los estudiantes durante presentaciones preparadas o espontáneas o se da énfasis en conversaciones libres o dramatizaciones, ¿no? Entonces, digamos que como punto de partida, la autora lo que hace es que de manera general va diciendo cómo en cada uno de estos métodos, en cada una de estas propuestas vinculadas con la enseñanza de las lenguas, sobre todo lenguas mayoritarias, eh, se pone de manifiesto el desarrollo de la pronunciación con diferentes objetivos y con diferentes medios para lograrlo, ¿no? Entonces después, ya de manera específica, hace el análisis de diferentes propuestas didácticas. Entonces, como les decía yo al inicio, este artículo lo que hace es que propone lo que ella expone es a través del análisis que hace de diferentes libros para la enseñanza del español como segunda lengua en Costa Rica. Y el primero de ellos que ella refiere es la enseñanza de la pronunciación según el método tradicional. Entonces, lo que indica ahí es que hay un predominio del estudio de las reglas morfológicas y sintácticas, por lo cual se descuida el componente oral. Entonces, dice que en el libro que ella revisó, que está hecho bajo este enfoque, sí se cuida mucho la pronunciación, pero con cuidar mucho la pronunciación, este término nunca se define en términos prácticos, ¿sí?
pues se parte de que el estudiante debe imitar perfectamente el sonido que escucha. Y aquí lo que se propone es es justo, si se habla de pronunciación, hacer una descripción de lo que ocurre como fenómeno fonético fonológico, e incluso se propone el método contrastivo. El segundo libro que revisa, el segundo material que revisa la autora, atañe a la enseñanza de la pronunciación según el método audiolingüe. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se trabaja con la pronunciación, la presentación de cada sonido se relaciona con el vocabulario y las estructuras que se presentan en los diálogos. Tendríamos que recordar que entonces, que este método audiolingüe se basa justo en la reproducción de diálogos que van aprendiéndose, ¿no? Entonces, la destreza oral adquiere un mayor énfasis y se plantea con base en un aprendizaje de estímulo-respuesta, es decir, repetición y memorización de los diálogos. Aún así, en la parte de pronunciación se enfatiza también la práctica de pares mínimos. En esta propuesta, dice la autora, que la pronunciación se logra repitiendo cada palabra varias veces, imitando la pronunciación modelo que da el profesor o la profesora, ¿sí? Dividiendo en sílabas cuando sea necesario. La tercera propuesta que analiza la autora tiene que ver con la enseñanza de la pronunciación según el enfoque comunicativo. Entonces, lo que propone ahí la autora, o lo que más bien explicita la autora, es que la precisión en el uso del componente fonético de la lengua en el marco del enfoque comunicativo no es de vital importancia, sino más bien todo aquello que nos permite lograr una comunicación oral que se nos entienda, ¿no? Entonces, lo que hace o lo que presentan aquí en este método, bajo el análisis que hace del material, es que a través de los ejercicios propuestos no se persigue que los estudiantes logren un acento nativo, sino que alcancen metas más reales. Es decir, que cuando nosotros nos comuniquemos, nuestro interlocutor nos entienda y también nosotros entendamos a quien nos están o los mensajes que que estamos escuchando, ¿no? El libro ay, a ver si no se me va la luz, está lloviendo bien fuerte. El libro que está analizando presenta ejercicios con explicaciones teóricas y también para la entonación, dentro y en el marco del enfoque comunicativo. Una cosa más que refiere esta autora tiene que ver, que es la cuarta, digamos, el análisis de estas propuestas, es la que trae o la que presenta el marco común europeo de referencia para las lenguas y del plan curricular Cervantes en cuanto a la competencia fonológica. Entonces, justo lo que refiere ahí es que sí se anota y sí se atiende pues al conocimiento y la destreza de la percepción y la producción y vean cómo lo plantean, las unidades de sonido, los rasgos fonéticos, la composición fonética, es decir, la competencia fonológica tiene que incorporar estos elementos y justo tienen que tener cabida en el marco de todas las herramientas que se utilicen para la enseñanza de una lengua, pensando en que este componente, digamos, esta competencia fonológica forma parte de lo que, digamos, en una dimensión más amplia es la competencia comunicativa, ¿no? Entonces, hay también partes, por ejemplo, destinadas a la fonética de las oraciones, es decir, la prosodia, el acento y ritmo de las oraciones, la entonación, y también lo que hace al final es que pone un listado como de herramientas o estrategias más bien, que a fin de cuentas se parecen a aquellas que estuvimos leyendo o que estuvimos ahorita mencionando sobre el método audiolingüe, salvo que estas ya están dirigidas específicamente en el uso o mediante el uso de enunciados auténticos. ¿A qué conclusiones llega la autora en este articulito, ¿no? Bueno, va desglosando cada uno de ellos. Ya dijimos que en el método tradicional, en el método audiolingüe y en el enfoque comunicativo incluso,
Comparten el hecho de iniciar la enseñanza del componente fonológico a partir del estudio de la pronunciación de vocales, para luego abordar los sonidos consonánticos, ¿sí? Otra cosa que encuentra la autora es que en el método tradicional no se enfatiza la destreza oral, como les estaba yo diciendo. Aspectos como el silabeo y la entonación no tienen cabida en sus contenidos. En el método audiolingüe, por su parte, ahí sí se pretende o se busca la pronunciación precisa y para ello hay que entonces estar repitiendo y distinguiendo sonidos mediante pares mínimos. En el enfoque comunicativo, también justo, o al menos en el material que ella revisó, se rescatan algunas prácticas repetitivas del método audiolingüe para diferenciar sonidos, así como prácticas mediante pares mínimos. Justo lo que, digamos, la diferencia que encuentra aquí es que no se da el mismo énfasis al dominio preciso en cuanto a la pronunciación, ¿no? Una cosa interesante que expresa la autora es que estos textos que se analizaron no se encuentra o no encuentra en ellos una terminología clara para abordar algunos conceptos. Por ejemplo, se habla de letras cuando en realidad se hace referencia a sonidos en específico. No hay como esa distinción para los conceptos que se están tratando, ¿no? Y otro aspecto que comparten estas propuestas es hacer siempre referencia a la lengua materna de los estudiantes para establecer equivalencias entre sonidos. Algunas veces estas propuestas o estos ejercicios resultan muy forzados. Por ejemplo, vienen ahí varios ejemplos, pero uno de ellos es que la ñ, como lo mencionan ahí, corresponde al sonido de n en el inglés onion, por ejemplo, ¿no? Pero son, digamos que el tipo de ejemplos que están ahí dan cuenta de que no siempre son útiles, pues, del todo los ejemplos. Entonces, básicamente, esto es yo lo que les quería contar a partir de la lectura de este articulito. El artículo se los vamos a hacer llegar. Se llama, y se lo repito de nuevo, la enseñanza de la pronunciación en el aula de español como segunda lengua, del método tradicional al enfoque comunicativo. Es nada más un simple encuadre para que ustedes vean de qué manera los diferentes métodos han considerado o de qué forma han considerado el desarrollo de la pronunciación cuando lo enmarcamos en el aprendizaje y la enseñanza de una segunda lengua. Entonces, voy a dejar de compartir. Esta es una de las cosas que yo quería compartirles. Les digo, es esta lectura. Yo creo que cuando terminemos la clase, o no sé si aquí lo compartimos, maestro César, el artículo. Puede ser aquí, también en el chat. Está bien, en las dos partes está bien. No sé, antes de que vaya, porque la cuestión es que tengo preparada otra presentación, pero esta es sobre una propuesta que se presenta en un manual que se elaboró en la UNAM. Es una propuesta justo para la enseñanza de la pronunciación. No se llama exactamente así el libro se llama, les voy a decir cómo se llama ahorita, es el manual. Espérenme un segundito. Sí, se llama La enseñanza de la pronunciación. Es un manual para profesores. Entonces, no sé si antes de que entremos justo en las características de este libro y la metodología que presenta para la enseñanza de la pronunciación, alguien quiera comentarnos algo acerca de esto, si había escuchado o si había, o en los libros que ustedes han revisado o manuales específicos para la enseñanza de una lengua, la que sea, ustedes recuerdan de qué manera se trabaja la pronunciación.
No, pues casi no, regularmente siempre nos vamos a los léxicos. Es lo más práctico para, pensamos que enseñando vocabulario, enseñando, este, más eso, ¿no? Palabras. Es, yo lo que tengo ahora del náhuatl, tengo infinidad de diccionarios que han hecho compañeros, amistades, que he comprado, náhuatl clásico, náhuatl moderno, náhuatl actual, pero todos no, o sea, no traen una significación así en pronunciación. Todos te dicen cómo enseñarlo desde la gramática o cuando hay un fenómeno que yo he visto, que me ha tocado, alumnos que yo he tenido que les he enseñado náhuatl sin escribir, o sea, así nada más de palabra, y que he tratado de que hablen más que escriban. Los he observado y han terminado escribiendo más que hablando y terminan estudiando la gramática y bueno, me da tristeza a mí porque se encuadran en un sistema más de letra que de pronunciación. Y sí, este análisis de pronunciación es muy complicado porque solo conozco en Puebla una persona que sí me gusta cómo enseña, que lo conocemos como el sabio de aquí del Valle de Cholula de Puebla, que es el maestro Genaro Medina. Ajá, Él te desmenuza la palabra. Él te dice, por ejemplo, te dice Quetzalcóatl, te dice de dónde viene Quetzal, y le dice Coatl, y te da la historia y te da la narrativa. Cualquier palabra te la desmenuza, te la describe. Son muy buenas sus clases porque tienen mucho conocimiento, mucha cosmovisión que ya se está perdiendo. Ya es una persona mayor, pero yo tomo y cuando tengo la oportunidad vuelvo a tomar el curso porque me reaviva. Siento que recuerdo cosas que mi abuelo me enseñó, o mi familia, porque tiene mucha narrativa. O sea, a veces las lenguas pensamos que es como, no sé si el castellano alguna vez fue así, pero, o como el inglés te dice blue y es blue, es blanco, es azul, ¿no? O en el español rojo es rojo. Y nosotros no, porque Chichiltic, Chilewi, de la misma raíz, yo le digo raíz etimológica, tal vez más está mal el término, pero de la misma raíz tú puedes sacar infinidad de palabras, chilatic, chichiltic, chicuale, nada más de una sola sílaba, vamos a decir. Y eso es muy difícil encontrar ese análisis de la pronunciación. Y ya tengo muchos sí, y años. sobre todo creo que lo que queda sobre la mesa es esta posibilidad de cultivar la percepción auditiva, ¿sí? Y justo eso, pensemos en cultivar esta percepción auditiva sin recurrir demasiado a lo escrito. Ajá. Es decir, cultivarla, ahorita que veamos los ejemplos de esta metodología que les comento, cultivar esta percepción auditiva significa estar atentos a los sonidos, ¿sí? Todo el tiempo, primero con diferentes ejemplos que puedan surgir del entorno, que nos permiten diferenciar entre un sonido y otro, y entonces empezar a agudizar o propiciar que nuestros estudiantes estén atentos a lo que ellos escuchan, ¿sí? Entonces, a partir de ejemplos del entorno, después podemos ir a justo identificar estos sonidos propios de la lengua y estar conscientes de que sí, estos sonidos tienen ciertas diferencias. Acuérdense de esos rasgos distintivos que hablábamos la vez pasada. Tienen estos rasgos distintivos que hacen que esos sonidos cambien el significado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos claros en todos cuáles son estas diferencias y las tratamos de focalizar a partir, por ejemplo, de los pares mínimos, ¿sí? Hacer ejercicios para que entonces los alumnos puedan identificar también estos sonidos sin que nosotros les demos una clase de fonética y fonología. Ajá. Sino más bien creo que entonces, creo que el énfasis
es en cultivar justo esta percepción auditiva con nuestros alumnos para que sean capaces de identificar tanto en lo que ellos escuchan la lengua como también en la producción que hacen ellos de estos sonidos. No sé si alguien más que nos pueda, que quiera participar en términos de su experiencia, pues que tengan enseñando o a lo mejor trabajando con cuestiones de pronunciación, en la experiencia que tengan o ustedes mismos en su tramo de educación, si alguna vez tuvieron alguna experiencia con esta o al aprender una lengua vinculada con la pronunciación. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Muy bien, hola maestra. Hola, bueno, cuando no recuerdo quién nos compartió la clase pasada que hiciéramos la tarea, bueno, enlistáramos en algunos pares mínimos y recordé que yo realizo un ejercicio justo para la pronunciación. Bueno, además que tengo algunas como frases, como tipo trabalenguas. Hay un ejercicio que realizamos, esto con un compañero que estudió lingüística, él es lingüista. Entonces, armábamos ejercicios respecto a los sonidos que tienen la lengua maya yucateco, Ajá. los distintos sonidos que tienen las vocales, por ejemplo. Entonces tenemos frases y palabras que son, bueno, que se diferencian, ¿no? Por una letra, por un acento o por una glotal. Y quería compartirles esto. Son 5 palabras que cambia, pues, el sonido de la vocal. Tienen vocal larga, vocal acentuada, una rearticulada, una vocal sencilla o simple, que es una sola, y una glotalizada. Este, ¿Qué son estos? Man, man, maan, man, ma. En palabras completas sería como palabras o una frase corta. Timbinman, tinman, inkashtech, tushmaantech, mampibilkekem, yanwabin, ma. Entonces, estas palabras tienen los distintos sonidos de la vocal, que son 5 sonidos que tiene bueno, no cada vocal, sino las vocales en sí. Y respecto a las consonantes, este ejercicio lo hacemos primero solo con audio, o sea, de hecho, el ejercicio es que los estudiantes identifiquen estos sonidos y los vayan anotando de acuerdo a su percepción. Entonces, ya al final que escuchan el audio, que ellos anotan el sonido que identificaron o que lograron percibir, ya nosotros, ahora sí que presentamos el sonido de la vocal o la consonante que debería o que lleva esa palabra. En cuanto a las consonantes, es más bien para las modificadas, las que tienen un sonido distinto al español, ¿Ah? porque los que son que tienen un sonido parecido al español, pues no hay tanto problema. La dificultad se presenta en las consonantes que llevan esta modificación. Y la modificación se muestra con la glotal. Entonces, las consonantes que tienen esta modificación de sonido son la T, la P, la Ch y la TS. Entonces, por ejemplo, ech, tech, ash, ot, cho, chup, chup, perdón, chup, chup, cho, cho, tsats, tsats, sik, sik. Entonces, con estos ejercicios, pues iniciamos para los sonidos
del alfabeto. No nos enfocamos tanto para que se aprendan todos, sino que identifiquen estos sonidos que son con los que pudieran tener alguna dificultad más adelante, pues, no sé, en frases más largas o en textos más largos. Entonces, ahorita que comentaba los enfoques, pues lo relacioné con el enfoque, eh, a ver, el audiolingüe. Y me acordé de los ejercicios que, bueno, que realizamos y que implementamos en este caso. Muchas gracias, maestra Lorena. Sin duda es muy interesante ver cómo a mí me gustaría, sí, ahorita te doy la palabra, maestro César. Nada más este último comentario. Eh, una pregunta, maestra Lorena, ¿cuál es la reacción de los estudiantes cuando ellos empiezan a identificar que estos sonidos pueden cambiar el significado de las palabras o de lo que se menciona? Sí, a veces se asustan. Bueno, los que nunca han tenido un acercamiento con la lengua, sí se muestran sorprendidos y se asustan porque, bueno, expresan que es muy complejo, sobre todo en estos sonidos de las consonantes. Con las vocales no es tanto porque no hay, Cambio. tanto, exacto, no es mucho los cambios más que el acento o alargar el sonido. En cambio, con la consonante sí. Pero los que sí han tenido acercamiento porque tienen familiares mayablantes como abuelos, papás, y que han escuchado ese sonido, se les facilita. Entonces simplemente es algo que no se habían detenido a a escuchar o no le habían prestado atención. Y cuando escuchan en un audio la diferencia que hay, bueno, entre una consonante simple y una consonante modificada, pues sí, como que sí dice, es verdad, sí, sí tiene un cambio. Pero sí son diferentes reacciones que han tenido. Muchas gracias. Maestro César. Sí, gracias. No, están muy interesantes los ejemplos, me parece además muy bueno como este entrenamiento en escuchar, ¿no? Sobre todo también un poco por lo que comentaba la maestra Tania, de no depender tanto de la lengua escrita, sino porque hay quien dice como que cuando está la lengua escrita ya como que ya no escuchamos, hay como una sordera, porque tratamos de leer, pero realmente no estamos poniendo tanta atención a los sonidos. Y bueno, no lo mencionó, pero una sugerencia o pregunta también es, porque algunos recomiendan que, claro, que esta, eh, podríamos decir, diferenciación o discriminación de sonidos en las de palabras que cambian, ¿no? Como en los pares mínimos, etcétera, se, se vayan acompañando con imágenes, por ejemplo, es decir, con un contexto significativo, es decir, para que también tenga sentido de lo que se está diciendo tiene un significado diferente, ¿no? Como asociarlo con imágenes. Es algo que se recomienda también hacerlo, ¿no? Pero sí está muy, muy bueno lo del entrenamiento oral, me parece. Y no dejar a un lado justo también lo que estábamos hablando al principio, de estas cuestiones que tienen que ver con la entonación y el énfasis, ¿no? No dejar de lado todos estos factores, porque a fin de cuentas forman parte de la manera en que nosotros nos expresamos en determinada lengua, ¿no? No sé si alguien más tiene algún comentario. Si me lo permite, maestra,
Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Eh, Ahorita recordando un poco, ¿no? De lo que, cómo plantean la situación, eh, esta parte de lo que mencionaba el maestro César, ¿no? Sobre la prosodia, que hay diferentes formas de pronunciación. Tanto así, reconozco mi ignorancia acerca del tema, eh, no lo había yo visto desde esa forma, pero sí en lenguas indígenas, como el caso también del celtal, pues también hay esta variación, ¿no? De sonido. En algunos compagino con algunas compañeros y compañeras que ya me antecedieron en esta, en esa charla, ¿no? Eh, de que sí hay diferentes pronunciaciones. Y aparte de eso, pues va acompañado como de gestos, ¿no? Ahorita que cuando ustedes estaban platicando, iba yo haciendo, eh, preguntándome, ¿no? Y la casualidad da que cuando vas con un joven joven central, dice Bantish Bat, dice, pues, como que le haces el movimiento todavía, como en forma de pregunta. ¿Dónde vas? Dice. Y ya solo te dice, Yash todo, dice, me voy allá, dice, ah, bueno. Esa es como una forma más, como que más graciosa o alegre de preguntarle, pero es pregunta, a diferente de cuando a lo mejor mi mamá, que cuando me preguntaba, cuando salía mucho a la calle, me decía, ¿a dónde vas? No, Batishbat, dice. Eh, lo decía en un tono ya como de regaño, diciéndome, ¿por qué vas a salir? En otras palabras, ¿no? Pero te está diciendo, ¿a dónde vas? Si tienes cosas que hacer aquí. Entonces, se me venía a la mente recordando estas cosas, ¿no? De cómo te preguntan, la entonación, la forma, tiene que ver el sentimiento, como dice el maestro César, o sea, el sentimiento, si es con enojo, si es con alegría, si es con tristeza, cuando uno está llorando, pues cambia hasta el tono de voz, se vuelve uno más suave, más agudo. Entonces, pero sí, no lo había yo analizado tanto a profundidad como ustedes lo plantean ahorita. Incluso esta forma, ¿no? De cómo nos enseñan las lenguas. Yo no, yo por eso creo que he aprendido mucho de este diplomado porque yo solo me centraba yo en la enseñanza léxica o gramatical. O sea, como lo más fácil, ¿no? Para enseñar una lengua, ¿no? Consideraba yo en mi ignorancia que ese era como la vía, pero ahora que he aprendido hemos compartido un gran conocimiento, aprendizajes, experiencias, como que uno va pensando, ¿no? Y va reformulando esta práctica, no sé si llamarle docente o personal, o desde sus ámbitos de cada uno, de lo que están realizando, pues ir mejorando esta parte, ¿no? En la cuestión de enseñanza de la lengua. Sería todo mi comentario, maestra, y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Johnny. Fíjense que una de las partes muy interesantes acerca de los ejemplos que estaba dando ahorita o que nos estaba compartiendo el maestro Johnny tiene que ver también con con cómo trabajamos o cómo identificamos esta intención comunicativa, ¿no? A partir justo de cómo mencionamos o cómo pronunciamos o cómo están todos estos elementos conformados para que tenga aquello que decimos en una situación con un interlocutor específico, ¿sí? ¿Cómo está ahí o cómo se pone de manifiesto esta intención comunicativa? Y eso es parte justo de las cosas que nosotros vamos a trabajar en, si queremos nosotros retomar este enfoque comunicativo que nos permite justo tener espacios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan comunicarse en la lengua, justo tendremos que hacer pues un recorrido o dar espacio a que haya una práctica de manera constante sobre estos aspectos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que volvamos
a nuestros alumnos los volvamos unos pequeños lingüistas, ¿no? O a quienes estén, a los que sean nuestros alumnos, pero sí podemos crear ciertos espacios para que esa reflexión esté. Y esa reflexión va a estar a partir de la propuesta que nosotros hagamos para que esté en algunos momentos el desarrollo de la pronunciación. Por eso es importante y por eso llevamos ya varias clases sobre este mismo tema, porque creemos nosotros que es un elemento que, uno, forma parte de esta competencia lingüística de la que estábamos hablando, digamos, en el terreno de lo fonético, fonológico, y que nos transita a cosas ya palpables que tienen que ver con una parte de la enseñanza de las lenguas, que es la pronunciación. Entonces, no sé si hay algún otro, los compañeros que aún no nos han compartido algunas de sus pares mínimos o sus experiencias con la pronunciación. ¿Alguien que quiera eh, compartirnos algo? No sé, maestra. Maestra Marta, adelante. Bueno, yo tengo una duda. Sí. Mi duda es la siguiente. ¿Qué tanto interfiere en la pronunciación la normalización de una lengua? Lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo hice ahorita lo del par mínimo, pues yo siempre he escrito con HU, huehue, huexolot y otras palabras. Pero cuando ya fui a un congreso, estaba yo en Milpalta, nos llevaron para analizar la normalización, las primeras reuniones de la normalización de la lengua. Se debatió mucho que no se debería usar la UE, sino que deberíamos usar la W y la E. Huahue, con W. Entonces ahora la gramática moderna lo usa. ¿Qué tanto eso afecta la pronunciación? Perdón, maestra, fíjese que yo en primer lugar como que sí, eso sería como un poco otro problema, que sería ya la representación gráfica, la escritura. Por eso estamos, como usted misma lo dijo hace rato, como enfatizando más lo oral que lo escrito, porque esas convenciones de la escritura pues se van aprendiendo igual para cualquier lengua, aunque cambien las grafías que se utilizan, etcétera. Pero ahorita estamos más bien a nivel de fonemas en el sentido de sonidos, no tanto de cómo representamos estos sonidos. Es que ese sería como otro problema, ¿no? Que por supuesto es Perdón, importante y hay que abordarlo, porque claro, a lo mejor sus alumnos si están acostumbrados a escribir de una manera y de repente cambia a otra, pues van a tener que hacer esa modificación. Pero para lo que sería la pura enseñanza, por ejemplo, de pares mínimos, etcétera, no nos hemos metido con la escritura porque de hecho no es necesario, es lo que estamos proponiendo. También como apostarle más a que puedan identificar oralmente todo, ¿no? Pero sí, es todo un tema, maestra. Ya después abordaremos algo sobre la escritura, pero quizás ahorita no lo queríamos complicar con eso porque sí es otra, como... o sea, me refiero, perdón maestro que lo importune, pero por ejemplo, yo sí veo la diferencia cuando digo huehue, así. Y si uso la W, huehue, cambia mucho en la pronunciación. A ver, Y pero lo que cuando usted me está diciendo es que no representan las grafías el mismo fonema. ajá, eso. Por ejemplo, Ese sí sería esto sí sería un problema, entonces sería una variante dialectal.
Ajá, o- como la pronunciación, por ejemplo, en mi tierra dice, yo te quitatin huehuenton, huehuenton, le hacen la tonación del huehue. Y, pero no diga del huehue con doble U, y maestra. ya lo, Más bien qué se está diciendo, eso es lo importante, más que así, qué se está escribiendo. ajá, yo voy Porque a hay que quitatin partir. huehuenton, sería, vamos a ver los huehuentones, o huehuescho, shikmiti huehuescho, mata al guajolote. Eh, y esa parte del, como un sonido natural, que yo cuando hay un programita que dicen que analizan los sonidos de la lengua en el alfabeto fonético internacional, creo. Alguna vez hice ese experimento, me lo instalaron en mi computadora y yo hacía los tonos, pues, para ir pronunciando e ir escuchando cómo se va dando los tonos para precisamente esa duda me salía cuando se pronuncia, o sea, no tanto como se escribe, cuando se pronuncia. Y yo, es que con una gramática, y yo con lo que hablo, como siempre, vamos a hacer el experimento. Y en ese sonidito, sí se daba uno cuenta que como que la persona enfatizaba bueno, el sonido de la G y no el sonido de la U. Entonces, esa problemática de pronunciación también es una problemática de dicción o es una problemática de que uno debe pasar al segundo término y solamente hablar por hablarlo. Como yo les digo a mis jóvenes, háblenlo. No importa cómo lo escriban, pero háblenlo. Lo que a mí me interesa es que ustedes se acuerden de las palabras y que lo hablen. Pero el maestro que me sigue en el siguiente grupo dice es que nos enseñaron a hablar y yo quiero que ustedes escriban, que ustedes lean, que ustedes, les digo, bueno, pues que mi función es enseñar una segunda lengua para que hablen, no para que escriban, no para que lean. Ya la lectura, la escritura la van a encontrar en el camino. Yo me interesa que hablen, que se comuniquen conmigo, que se les quede en la cabecita muchas palabras para que puedan aprender. Y cuando vayan a una comunidad no van a llevar la libreta, ahí tienen que ir en la cabeza. A mí me pasó, por ejemplo, estudiar el quechua cuando yo me fui a Bolivia y el maestro nos decía, lleva tu libretita, nos aventaba en el mercado y órale, háblale con la gente como puedas y con señas, con lo que quieras. Y así lo hacíamos, pues sí, ahí sí aprendí, en un año y medio yo aprendí quechua, de las reglas, porque no me acuerdo qué No, va primero, pero sí. totalmente de acuerdo, maestra, estamos de acuerdo, ¿eh? Que aquí le apostamos también a hablar, no tanto escribir, porque el problema creo, bueno, no sé si estoy interpretando bien lo que dice, es que si algunos alumnos aprenden con otra escritura, quizás por influencia de lo que creen que se pronuncia diferente, por escribirse diferente, van a pronunciar diferente y por lo tanto van a cambiar la pronunciación de la palabra original. Entonces, pero ahí ya sería como la escritura está como distorsionando la oralidad de alguna manera o cambiándola. ¿Sí me explicó? Y ese es un problema, pues, pues habría que ver qué hacer con eso, ¿no? A eso me refiero yo, que cómo la escritura está cambiando la pronunciación, porque como los jóvenes de ahora no están aprendiendo la lengua desde la maternidad o desde la familia, se basan más en los libros literarios. Entonces, cuando Pero, está escrito, ellos piensan que se pronuncia como está, y ahí es donde esa problemática también nos afecta. Bueno, exactamente. hasta ahí lo dejo Sí. para no. No, pero está bien, pero fíjese, pero de todos modos, independientemente de lo que ellos están acostumbrados, porque es como si yo estoy aprendiendo inglés y veo una J y la pronuncio como J española y en inglés se pronuncia como Y, no Y. Entonces, pues bueno, pues tengo que saber que así no es. Pues de la misma manera, por eso lo importante, como usted dice, de que aprendan a discriminar los sonidos, es que no importa cómo esté escrito, lo pronuncien
bien, como debe ser en el náhuatl. Bueno, creo que por ahí tendría que ir la solución. Ajá, esa es más o menos la propuesta la reflexión a lo que me llevó la palabra de la maestra Tania. Gracias. No, muchas gracias, maestra. Está ya, pero es también importante como reconocer ese tipo de cuestiones que salen, ¿verdad? También. Y cómo Yo quiero resolver. decir una última cosa en referencia a esto que está exponiendo la maestra Marta. Creo que también tiene que ver mucho, es una cuestión de los sonidos un poco y la variante también, ¿no? Lo digo esto porque hay un espacio, o más bien una de las variantes con las que yo trabajé con docentes en el área de Teciutlán, esa variante ya no tiene el sonido ¿sí? Únicamente tiene el sonido de la T. Ajá. Entonces, mientras nosotros nos enfoquemos como profesores de esa región a que así son las condiciones y esos son los rasgos que tiene la lengua en ese espacio, va a estar bien, ¿sí? No tenemos que forzar entonces porque entonces no tiene TL, sino más bien justo es enseñar la lengua a partir de los sonidos que están justo que forman parte del inventario fonético de esa variante, ¿no? Sí, 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 Y cierto. bueno, pues muchas gracias. La conversación es muy interesante. Nos sobran 5 minutos y en estos 5 minutos no puedo yo exponer la presentación que tenía sobre la metodología. Entonces lo vamos a dejar para la próxima clase para que lo veamos con calma y seguramente vamos a tener un espacio en donde pongan en práctica justo propuestas o hagan propuestas para el desarrollo de la pronunciación dentro de una clase para aprender alguna lengua indígena. ¿Les parece bien? Entonces, su gato maestra. Entonces, pues cerramos si alguien más tiene alguna cosa que compartir y si no, vamos a cerrar entonces la sesión. Acuérdense que para este jueves, sí es para este jueves, ¿verdad? Que les pedimos ya la narración, que diga Sí, claro. Claro, como que creo que su era como biografía lingüística. exacto. ¿Sí? Entonces, vayan trabajando en eso, esperemos que vayan avanzando también en esta narración que es importante y que va a, a servirnos mucho en estos procesos para enseñar y aprender lengua. Entonces, queda todavía esa tarea que no me acuerdo si quedó para este jueves o para el martes que entra, creo que es para este jueves, ¿verdad? Bueno, no importa, les informamos ahorita en el chat si es para este jueves o si no para el martes, pero pensemos que este jueves, o sea, pasado mañana, vamos a seguir trabajando con aspectos que tienen que ver con la pronunciación en el marco de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas indígenas. Muy buenas tardes y que tengan un buen descanso el día de hoy y nos vemos el jueves. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, Hasta maestra. luego. Gracias, gracias.